Hay quienes consideran al antisemitismo como un prejuicio religioso. Pero si este fuera el caso, ¿cómo se puede conciliar con su intensificación justamente en la era moderna, supuestamente una era de ilustración, de racionalismo, de secularización? Hay otros que lo ven como una especie de patología general dirigida contra minorías étnicas. Sin embargo, creo que el antisemitismo no puede ser explicado solamente en términos de relaciones entre judíos y gentiles. La competencia por puestos de trabajo, la visibilidad de judíos en ciertos sectores económicos sociales no lo explican, porque no siempre proviene de la interacción social específica entre judíos y no judíos. Tampoco existe una relación causal necesaria entre la conducta de los judíos y el antisemitismo, dado que es posible encontrar actitudes antijudías aún en sociedades en las cuales no vive ningún judío. ¿Qué es lo que ocurrió? Los temas de la crucifixión, la creencia de que los judíos aparentan ser humanos, pero no lo son, y que recurren a técnicas especiales que los hacen aparecer como otras personas, estas creencias, combinados con una superstición popular sobre el poder de la sangre, la hechicería y la perversidad, conducen a la acusación del crimen ritual en la Edad Media. Estos estereotipos, al entrar en interacción con la xenofobia y las fricciones económicas y sociales, generaban frecuentemente explosiones de violencia antisemita en la Edad Media. Pero si esto es cierto, ¿por qué no desaparecieron en la época moderna? ¿Por qué todos estos mitos y prejuicios no desaparecieron junto con la difusión de la educación y de la secularización? Creo yo que lo que ocurrió es lo siguiente. El Estado y las ideologías seculares no acabaron con esos estereotipos que estaban tan profundamente arraigados, porque el mismo proceso que modernizó a la sociedad europea también secularizó a los sentimientos antijudíos existentes. Vamos a verlo en detalle. Desde principios del siglo XIX, al confrontarse los nacionalistas y conservadores en Europa con los cambios producidos por la modernidad, ellos culparon a los judíos de ser los causantes de graves divisiones dentro del Estado nacional, de ser proclives a la revolución y de alterar el orden social y político establecido. Y por último, tenemos que considerar también la contribución crucial del racismo. ¿Qué es esto? A mediados del siglo XIX surgió gradualmente en Europa una teoría que postulaba la división de la humanidad en razas superiores e inferiores. Es esta concepción de mundo que decía que los judíos son una raza impura, incapaz de toda actividad creativa. El conflicto entre los así llamados arios, aquellos que pertenecen a la raza nórdico-germánica, así se los llamaba, y los judíos, son una manifestación concreta de una lucha apocalíptica entre el bien y el mal. Ahora, ¿dentro de qué contexto social, político y económico se difundió el antisemitismo moderno? Al serles otorgados en el siglo XIX la igualdad de derechos, los judíos comenzaron a jugar un papel primordial como propulsores de la revolución industrial europea. No en Inglaterra, pero sí en la Europa continental. La rápida movilidad socioeconómica y el progreso cultural de los judíos durante el siglo XIX los convirtió en uno de los símbolos más visibles de la modernidad. Y los judíos fueron percibidos
por los que se oponían a su impacto de la modernidad como uno de los factores principales de la desintegración nacional. Actitudes tradicionales que perduraron después de la emancipación de los judíos, junto a nuevas imágenes de estos mismos, se combinaron con frustraciones e iras que eran productos de los cambios sociales que trajo aparejado el capitalismo. La aparición de partidos y organizaciones antijudías, ya sea basados en principios económicos, en principios religiosos o raciales, o en una combinación de todos estos, contribuyó en forma significativa para convertirse en lo más importante del antisemitismo político moderno. La aparición de partidos y organizaciones antijudías, ya sea basados en principios económicos, religiosos o raciales, o en una combinación de todos estos, constituye la señal definitiva más importante del antisemitismo político moderno. Estos partidos surgieron principalmente en Alemania en los años 80, en la Rusia zarista de la misma época, y en este país el antisemitismo se convirtió en una política oficial de Estado, tanto así que los pogromos acaecidos en 1881 y en 1882 fueron alentados e inspirados por círculos gubernamentales. En 1882, el primer congreso antisemita se reunió en la ciudad alemana de Dresden, y de este modo, ya a fin del siglo XIX, el concepto de antisemitismo se convirtió en un concepto internacional, y a filos del siglo XX, el concepto de antisemitismo se convirtió en la base de una guerra paneuropea contra los judíos. El surgimiento de los estados nacionales en Europa Oriental, como consecuencia del colapso de los imperios multinacionales, me refiero al Imperio Otomano, al Imperio Austrohúngaro y al Imperio Alemán, después de la Primera Guerra Mundial, este colapso fue acompañado de una ola de antisemitismo popular y estatal sin precedentes. En el periodo de entreguerras, el odio hacia los judíos se convirtió en política de Estado y el viejo antijudaísmo se fundió con los nuevos conceptos sobre los judíos como portadores del comunismo. Esto lo vemos en Polonia, en los países bálticos, en Rumania y en otras sociedades tradicionales que recibieron el impacto de la modernidad. Estos sentimientos, típicos de los campesinos y de la burguesía nacional de los nuevos estados de Europa Oriental, explican en parte la participación y la indiferencia de estas clases durante la época del Holocausto y la aceptación del exterminio de los judíos durante los años 40.